Nunca imaginé que la traición más profunda no vendría de un enemigo, sino de la persona a la que llamaba mi mejor amiga. Compartíamos todo: risas, secretos, miedos, planes, o eso creía yo. Cuando me pidió dinero, no dudé. No porque fuera una gran suma, sino porque la confianza que tenía en ella era absoluta. Pensé que estaba ayudando a alguien que habría hecho lo mismo por mí. Me habló con urgencia, con esa voz temblorosa que solo usan quienes saben tocar el punto exacto de tu sensibilidad. Me dijo que era algo temporal, que en poco tiempo me lo devolvería, que solo necesitaba un empujón para salir de una situación difícil. Yo escuché, asentí y transferí el dinero sin hacer demasiadas preguntas. En ese momento, no sentí miedo ni sospecha. Sentí orgullo, orgullo de poder ayudar, orgullo de ser esa amiga en la que se puede confiar. Nunca pensé que ese gesto sería el principio de un silencio largo y pesado. Los primeros días fueron normales. Mensajes, llamadas, la vida de siempre. Luego, poco a poco, algo empezó a cambiar. Las respuestas se hicieron más cortas. Las llamadas, menos frecuentes. Las excusas, más vagas. Yo lo noté, claro, pero decidí no presionar. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que debía darle tiempo. Pasaron semanas, luego meses. Y el dinero no volvió. Tampoco volvió la cercanía. Cada vez que intentaba sacar el tema, ella desviaba la conversación con habilidad. Siempre tenía una historia nueva, un problema distinto, una razón para no hablar de eso ahora. Y yo seguía callando. Muchos me preguntan por qué no insistí, por qué no reclamé con más fuerza. La verdad es incómoda, porque no quería aceptar que me había equivocado. Reconocer la traición era más doloroso que perder el dinero. Era admitir que había confiado mal, que había leído mal a alguien que creí conocer durante años. El silencio se convirtió en mi refugio. No porque no me doliera, sino porque no sabía cómo enfrentar esa decepción sin romper algo dentro de mí. Preferí pensar que el tiempo lo arreglaría, que ella recapacitaría, que todo volvería a su lugar. Pero el tiempo, en lugar de arreglarlo, empezó a mostrarme cosas que antes no quería ver. Empecé a recordar pequeñas señales del pasado, comentarios incómodos, envidias disfrazadas de bromas, momentos en los que su apoyo no era tan sincero como parecía, cosas que en su momento justifiqué, pero que ahora cobraban otro sentido. La traición no había nacido de la nada. Yo simplemente había elegido no verla. Mi silencio fue interpretado como debilidad. Lo supe después. Ella pensó que no reclamaría, que no diría nada, que aceptaría la pérdida y seguiría adelante sin hacer ruido. Y en parte tenía razón. No hice ruido, no la confronté, no la expuse, pero mi silencio no era resignación, era observación. Dejé de buscarla, dejé de escribir primero, dejé de insistir, no como castigo, sino como protección. Necesitaba tomar distancia para entender qué había pasado realmente. Y en ese silencio, empecé a recuperar algo que había perdido: claridad. Vi cómo su vida seguía, cómo hablaba de proyectos, de viajes, de planes, cómo el dinero que me debía no parecía pesarle en absoluto. Y ahí entendí algo fundamental. El problema no era el dinero. El problema era el valor que yo tenía para ella. Duele admitirlo, pero hay amistades que existen mientras eres útil, mientras das, mientras escuchas, mientras sostienes. El día que necesitas algo a cambio, desaparecen. Y aceptar eso fue uno de los golpes más duros de mi vida. No la enfrenté, no porque no pudiera,
sino porque entendí que una persona que actúa así no cambia con palabras. Cambia, sí cambia, con el tiempo. Y yo decidí dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Mi silencio empezó a incomodarla. Lo noté en mensajes sueltos, en intentos torpes de retomar contacto, en frases sin contenido real. Ya no era la amiga cercana, pero tampoco podía fingir que nada había pasado. Ese espacio incómodo fue creciendo entre nosotras. Yo seguí en silencio, no por orgullo, por dignidad. Entendí que reclamarle el dinero no iba a devolverme la confianza perdida, y que forzar una disculpa no iba a sanar la herida. Había cosas que solo el tiempo podía poner en su lugar, y yo estaba dispuesta a esperar. No sabía entonces que ese silencio, que muchos habrían confundido con debilidad, iba a convertirse en la parte más fuerte de toda esta historia. Porque hay silencios que no castigan de inmediato, solo esperan. Con el paso de los días, empecé a notar que el silencio no solo me protegía a mí, también empezaba a incomodarla a ella. Ya no había mensajes espontáneos, ni llamadas largas. Cuando escribía, lo hacía con frases neutras, como si estuviera tanteando el terreno. Yo respondía con educación, sin reproches, sin cercanía. No era frialdad calculada, era distancia consciente. Ese cambio me permitió observarla con otros ojos. Antes la miraba desde la lealtad, desde el cariño, desde la historia compartida. Ahora la miraba desde la realidad. Y la realidad era clara. Alguien que puede quedarse con tu dinero sin explicaciones no es solo irresponsable, es desleal. Me di cuenta de que durante años había justificado muchas cosas en nombre de la amistad. Sus ausencias cuando yo la necesitaba, sus silencios selectivos, sus cambios de humor, siempre encontraba una excusa. Está pasando por un mal momento. Es su forma de ser. No lo hace con mala intención. Hoy entendía que esas justificaciones no hablaban de ella, hablaban de mi necesidad de sostener una imagen que ya no se correspondía con los hechos. El dinero, paradójicamente, dejó de ser el centro del problema. Lo que más me dolía era la sensación de haber sido usada, de haber sido la persona a la que se recurre cuando hay una urgencia, pero a la que se deja de lado cuando ya no es necesaria. Esa sensación fue la que me hizo cerrar definitivamente la puerta emocional. Mi silencio empezó a cambiar la dinámica. Ella intentó retomar la cercanía como si nada hubiera pasado. Un comentario amable aquí, una invitación casual allá. No hablaba del dinero, pero actuaba como si todo siguiera igual. Yo seguía respondiendo con corrección, pero sin abrir espacios. Y ese límite invisible empezó a frustrarla. No hubo confrontación directa, no la necesitaba. La incomodidad empezó a hacer su trabajo, porque cuando una persona sabe que ha fallado y el otro no lo confronta, se queda sola con su conciencia. Y eso pesa más que cualquier reproche. Empecé a notar que hablaba de mí con otras personas. No de manera explícita, pero sí dejando entrever que yo estaba distante, rara, cambiada. Yo no respondía a eso. No salía a explicar mi versión, ni a defenderme. Sabía que quien necesita justificar su comportamiento suele hacerlo a través de los demás. Yo no tenía nada que justificar. Ese fue un punto clave, dejar de explicarme. Durante mucho tiempo, creí que el silencio me dejaba en desventaja. Hoy entendía que me colocaba en un lugar de fuerza, no la fuerza del ataque, sino la de la coherencia. Yo sabía lo que había pasado, ella también. No hacía falta decirlo en voz alta para que estuviera presente. Con el tiempo, su vida empezó a mostrar grietas, no por castigo divino, ni por mala suerte repentina,
sino porque las personas que construyen relaciones sobre el aprovechamiento terminan quedándose solas. Empezaron los conflictos con otros amigos, las quejas constantes, la sensación de que nadie la entendía. Yo escuchaba de lejos, sin involucrarme, y ahí comprendí algo que antes no veía. Cuando alguien traiciona a una persona cercana y no asume la responsabilidad, ese patrón suele repetirse. No fue solo conmigo. Yo simplemente fui una más en una cadena que tarde o temprano se hace visible. Mi silencio empezó a tener otro peso. Ya no era solo distancia, era una forma de cierre. Ella intentó, en algún momento, mencionar el tema del dinero, de manera superficial. Un comentario vago, una promesa poco concreta. Yo escuché, asentí y no presioné. Sabía que una devolución, hecha por obligación, no iba a reparar nada. No es fácil aceptar que alguien, a quien quisiste, no va a estar a la altura. Hay un duelo silencioso en eso. Un duelo por la amistad que creíste tener, no por la que realmente fue. Y ese duelo necesita tiempo. Yo me di ese tiempo. A medida que pasaban los meses, mi vida empezó a sentirse más liviana. No porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de cargar una expectativa falsa. Ya no esperaba mensajes sinceros, ni gestos de lealtad, ni explicaciones. Y al soltar esa expectativa, recuperé energía. Entendí que el dinero se puede perder y volver a ganar. La confianza, no siempre. Y hay pérdidas que, aunque duelen, te ahorran problemas futuros. Esa comprensión no elimina la tristeza, pero la vuelve más llevadera. Ella, con el tiempo, empezó a notar que yo ya no estaba disponible emocionalmente. Sus intentos de cercanía se volvieron más esporádicos y en algún punto cesaron. No hubo una despedida formal, simplemente dejamos de ser. Ese final silencioso fue coherente con toda la historia. No hubo gritos, ni acusaciones, ni escenas, solo una distancia que se fue consolidando, y aunque a veces me pregunté si debería haber hablado más claro, cada vez que imaginaba una confrontación directa, sentía que no me habría dado paz. Mi silencio no fue cobardía, fue una forma de cuidar lo que quedaba de mí. Aprendí algo que no me enseñaron. No todas las traiciones necesitan una respuesta inmediata. Algunas se entienden mejor con el tiempo. Y el tiempo, cuando se combina con distancia y coherencia, termina mostrando quién fue quién en la historia. No sé si ella alguna vez asumió lo que hizo. No sé si se dio cuenta del daño real. Pero ya no es algo que me quite el sueño. Porque entendí que la verdadera reparación no siempre viene del otro. A veces viene de la decisión de no volver a poner tu dignidad en manos equivocadas. Ese fue el comienzo de una nueva etapa para mí. No más ingenuidad disfrazada de bondad. No más silencios que me lastiman. Este silencio era distinto. Era un silencio que cerraba puertas para protegerme. Y aunque el dinero nunca volvió, algo mucho más valioso sí lo hizo: mi claridad. Con el tiempo, empecé a notar que mi silencio no solo había cambiado mi relación con ella, sino también mi manera de relacionarme con los demás. Algo se había reacomodado dentro de mí. Ya no confiaba de la misma manera automática. No porque me hubiera vuelto desconfiada, sino porque había aprendido a observar con más atención. Escuchaba lo que la gente decía, pero también lo que no decía. Miraba los gestos, los tiempos, las ausencias. Antes de todo esto, yo era de las que daban sin medir. Tiempo, apoyo, dinero, escucha. Creía que eso construía vínculos fuertes. Hoy entendía que dar sin límites no siempre fortalece una relación.
A veces solo enseña a otros hasta dónde pueden aprovecharse. Y aceptar eso fue incómodo, porque implicaba revisar muchas decisiones pasadas. Empecé a recordar cómo había comenzado nuestra amistad. Los primeros años fueron sinceros, o al menos eso parecía. Pero con el tiempo, yo fui ocupando cada vez más el rol de la que sostiene, la que ayuda, la que resuelve. Ella, sin darse cuenta, o tal vez sí, se fue acomodando a ese lugar. Y cuando ese equilibrio se rompió con el tema del dinero, todo quedó al descubierto. Mi silencio me permitió ver algo más: cómo reaccionan las personas cuando ya no obtienen lo que esperan de ti. Algunas se alejan sin explicación. Otras intentan manipular emocionalmente. Otras buscan quedar como víctimas. Ella pasó por varias de esas etapas. Yo observé todas, sin intervenir. Hubo momentos en los que me sentí tentada a hablar, a decirle todo lo que pensaba, a reclamarle lo que me debía, a exigir una explicación clara. Pero cada vez que imaginaba esa escena, sentía una sensación de desgaste. Sabía que no iba a obtener lo que realmente necesitaba, una reparación sincera. Y entendí que no todas las personas son capaces de asumir el daño que causan. Con el paso de los meses, mi entorno empezó a notar la distancia. Alguien me preguntó si seguíamos siendo amigas. Respondí con una frase simple: ya no. No entré en detalles, no expliqué. Y esa respuesta, tan breve, me dio una paz inesperada, porque no necesitaba justificar una decisión que había sido necesaria para mi bienestar. También empecé a notar cómo otras personas se acercaban a mí de una manera distinta, con más cuidado, con más respeto, como si mi experiencia hubiera dejado una marca invisible. No conté mi historia en detalle, pero algo en mi actitud había cambiado. Ya no era la persona que siempre estaba disponible para todo. Y eso, lejos de alejar a la gente correcta, empezó a filtrar. Entendí que las traiciones no solo duelen por lo que se pierde, sino por lo que revelan. Revelan desequilibrios que preferimos no ver. Revelan vínculos sostenidos más por costumbre que por reciprocidad. Y una vez que ves eso, ya no puedes fingir que no existe. Ella, con el tiempo, dejó de intentar acercarse. Sus mensajes se volvieron esporádicos y luego desaparecieron. No hubo una conversación final. No hubo cierre explícito. Pero el cierre ya había ocurrido dentro de mí. Yo había dejado de esperar algo distinto. Y esa expectativa, al desaparecer, cerró la herida. Hubo días en los que sentí tristeza, claro. No por ella en sí, sino por la idea de amistad que se había roto. Por los recuerdos compartidos, por las risas, por lo que creí que teníamos. Ese duelo fue silencioso y largo, pero también fue necesario. Porque no se puede construir algo nuevo sobre una ilusión rota sin antes reconocer la pérdida. Con el tiempo, el enojo también se fue diluyendo. No porque justificara lo que hizo, sino porque entendí que cargar con rencor me ataba a ella de una manera que ya no quería. Mi silencio no era solo hacia afuera, también era una forma de soltar por dentro. Aprendí a poner límites de otra manera. No con discursos largos ni advertencias, sino con hechos, con tiempos, con distancia cuando hacía falta. Y esa forma de poner límites resultó ser mucho más efectiva y menos desgastante. El dinero nunca volvió. Hubo un momento en el que acepté que probablemente no volvería. Y cuando lo acepté de verdad, algo se liberó. Dejé de revisar mentalmente la cuenta. Dejé de imaginar escenarios. Dejé de pensar en qué habría hecho yo en su lugar. Esa aceptación no fue resignación, fue cierre. Empecé a valorar más mi tranquilidad que cualquier compensación material.
Entendí que, si recuperaba el dinero a costa de seguir vinculada a alguien que no me respetaba, el precio sería demasiado alto, y preferí perder dinero antes que perderme otra vez a mí. Mi silencio, con el tiempo, empezó a tener un significado distinto incluso para mí. Ya no era solo una reacción a la traición, era una elección consciente de no entrar en dinámicas que me lastiman. Era una forma de respeto propio. También entendí algo que me costó aceptar. No todas las personas que llamamos amigas lo son. Algunas están de paso. Algunas cumplen una función en una etapa de nuestra vida y luego se van. Y aferrarse a ellas más allá de ese momento solo genera sufrimiento. Hoy puedo hablar de esta historia sin sentir vergüenza ni culpa. No me avergüenza haber confiado. Confiar habla bien de mí. Lo que hice después de la traición también habla bien de mí. No me convertí en alguien amarga ni vengativa. Me convertí en alguien más consciente. Si algo cambió para siempre, fue mi relación con el silencio. Antes lo veía como algo pasivo. Hoy lo veo como una herramienta. Un espacio donde el tiempo trabaja, donde las máscaras caen solas, donde cada uno queda expuesto por sus actos, sin que yo tenga que hacer nada. No sé qué habrá sido de ella con los años. No lo sigo de cerca. Ya no me interesa. Porque el verdadero desenlace de esta historia no está en lo que le pasó a ella, sino en lo que me pasó a mí. Perder dinero dolió. Perder una amistad dolió más. Pero recuperar mi claridad no tuvo precio. Y ese fue el verdadero giro de toda esta historia. Con el paso de los meses, empecé a notar que algo curioso estaba ocurriendo a mi alrededor. Personas que antes parecían indiferentes comenzaron a acercarse con más interés, no porque yo contara mi historia, sino porque mi actitud había cambiado. Ya no era la persona que siempre estaba disponible, que resolvía problemas ajenos sin preguntar, que ofrecía ayuda antes de que se la pidieran. Esa transformación silenciosa empezó a filtrar mis relaciones. Entendí que, durante mucho tiempo, confundí cercanía con lealtad. Pensé que quien estaba siempre cerca era necesariamente alguien confiable. Hoy veía que la verdadera lealtad se demuestra cuando no hay nada que ganar. Y mi examiga había demostrado exactamente lo contrario. Su cercanía dependía de lo que yo podía ofrecer, no de lo que éramos. Mi silencio también empezó a enseñarme algo sobre mí misma. Descubrí cuánto me costaba aceptar que había sido utilizada. No por orgullo, sino porque siempre me vi como una persona intuitiva, capaz de leer a los demás. Admitir que no vi venir la traición implicaba aceptar mis propios límites, y esa aceptación fue dura, pero necesaria. Hubo momentos en los que la rabia apareció, no de forma explosiva, sino como una sensación profunda de injusticia. Pensaba en el dinero, en la confianza, en los años compartidos. Me preguntaba cómo alguien podía dormir tranquila, sabiendo que había hecho daño. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, volvía a elegir el silencio, no como negación, sino como un recordatorio. No todo merece una respuesta inmediata. Empecé a observar cómo el tiempo empezaba a hacer su trabajo. No de manera espectacular, sino gradual. Otras personas comenzaron a notar actitudes en ella que antes pasaban desapercibidas. Comentarios incómodos, contradicciones, pequeños conflictos. Yo escuchaba de lejos, sin intervenir. No sentía satisfacción ni alivio. Sentía confirmación. Confirmación de que la traición no había sido un accidente aislado, sino parte de una forma de relacionarse. Mi silencio me permitió no quedar atrapada en el papel de víctima. No necesitaba contar mi versión para que la verdad saliera a la superficie. La coherencia, sostenida en el tiempo, suele ser más elocuente
que cualquier explicación. Y yo estaba siendo coherente conmigo misma. También aprendí a revisar mis propios límites. Empecé a preguntarme por qué había prestado dinero sin un acuerdo claro. ¿Por qué no había planteado condiciones? ¿Por qué me había sentido culpable por pensar en mí? Esas preguntas no buscaban castigarme, sino entender. Y entender me dio herramientas para no repetir la historia. Con el tiempo, empecé a disfrutar de una sensación nueva: ligereza. Ya no había tensión antes de responder mensajes. Ya no había expectativas no dichas. Ya no había decepciones acumuladas. Mi vida se sentía más ordenada. No porque todo fuera perfecto, sino porque había eliminado una fuente constante de desgaste emocional. Ella, mientras tanto, empezó a desaparecer del todo. Ya no había intentos de contacto, ni mensajes ambiguos, ni promesas vagas. Su ausencia se volvió definitiva. Y lejos de dolerme como al principio, esa ausencia se convirtió en un cierre natural. No todas las despedidas necesitan palabras. Empecé a valorar más mis relaciones actuales. Agradecí la claridad, la reciprocidad, la honestidad. Me volví más selectiva, no desde el miedo, sino desde el cuidado. Entendí que la confianza no se regala, se construye, y que una vez rota, no siempre se puede reconstruir. Mi silencio también cambió la forma en que me veía a mí misma. Dejé de pensar en lo que había perdido y empecé a pensar en lo que había aprendido. Aprendí a no justificar comportamientos que me incomodan. Aprendí a no confundir necesidad con amistad. Aprendí a retirarme a tiempo, sin necesidad de escándalos. Hubo días en los que pensé que tal vez debería haber hablado más claro, que quizá reclamar el dinero habría sido lo justo. Pero cada vez que imaginaba esa conversación, sentía que me habría quedado con una sensación de vacío, porque el problema nunca fue solo el dinero, fue la falta de respeto, y eso no se paga con una transferencia. El tiempo siguió pasando, y con él, la imagen que otros tenían de ella empezó a cambiar. No porque yo dijera algo, sino porque su comportamiento se repetía. Y cuando los patrones se repiten, se vuelven visibles. Yo no necesitaba estar ahí para verlo, bastaba con saberlo. Mi silencio, con el paso del tiempo, se transformó en una especie de frontera, un límite claro entre lo que estaba dispuesta a tolerar y lo que no. Ya no entraba en dinámicas confusas, ya no sostenía relaciones unilaterales. Y esa claridad empezó a atraer otro tipo de vínculos. Entendí que el tiempo no siempre trae justicia en el sentido tradicional. No siempre devuelve lo perdido, ni obliga a disculpas. Pero sí trae claridad. Y la claridad, cuando llega, cambia todo. Cambia la manera en que recuerdas el pasado y la manera en que construyes el futuro. Hoy puedo decir que esa traición, aunque dolorosa, me enseñó algo invaluable: a confiar de manera más consciente, a no apagar mis alarmas internas por quedar bien, a entender que el silencio, cuando nace del respeto propio, no es pasividad, es elección. No sé si ella alguna vez se preguntó por qué me alejé. No sé si sintió culpa o simplemente siguió adelante. Y, por primera vez, eso no me importa, porque el verdadero cierre no está en sus respuestas, sino en mi tranquilidad. Mi silencio no la castigó. El tiempo se encargó de mostrar quién era cada una. Y yo, mientras tanto, seguí adelante. Con el tiempo, empecé a comprender que la verdadera herida no fue el dinero ni siquiera la traición en sí, sino la forma en que yo me había colocado durante años en mis relaciones, siempre dispuesta, siempre comprensiva,
siempre justificando a los demás antes que a mí misma. Esa experiencia me obligó a mirarme con honestidad, sin victimizarme, pero tampoco sin minimizar lo ocurrido. Me di cuenta de que había confundido bondad con disponibilidad absoluta. Creí que ser buena amiga significaba estar siempre, incluso cuando algo dentro de mí dudaba. Y esa confusión me había llevado a tolerar actitudes que, vistas con distancia, nunca fueron sanas. El silencio que elegí después de la traición no fue solo hacia ella, fue hacia esa versión mía que necesitaba aprobación constante. Empecé a hacer algo nuevo, escuchar mis propias incomodidades. Cuando algo no me cerraba, no lo ignoraba. Cuando una conversación me dejaba inquieta, no la descartaba. Esa escucha interna se volvió una especie de brújula. No gritaba. No acusaba. Simplemente me retiraba a tiempo. Con los meses, también noté que otras personas empezaron a mostrarme su verdadero rostro, no porque cambiaran, sino porque yo ya no estaba disponible para cubrir, sostener o justificar. Y eso fue revelador. Algunas relaciones se enfriaron, otras se fortalecieron. Entendí que no todas las pérdidas son negativas. Algunas solo liberan espacio. El tema del dinero dejó de aparecer en mis pensamientos diarios. Ya no hacía cálculos mentales, ni imaginaba conversaciones pendientes. Había aceptado que ese capítulo estaba cerrado, no porque fuera justo, sino porque era necesario. Y esa aceptación me devolvió una energía que no sabía que estaba perdiendo. A veces, alguien me preguntaba por ella, si seguíamos en contacto, si sabía algo de su vida. Respondía con neutralidad, no hablaba mal, no contaba detalles. No porque quisiera protegerla, sino porque ya no formaba parte de mi historia. Y hablar de alguien que ya no ocupa un lugar en tu vida solo prolonga su presencia. Ese silencio también empezó a tener un efecto inesperado: respeto. Las personas perciben cuando alguien no necesita explicar ni justificarse. Perciben cuando alguien toma distancia sin drama. Y ese tipo de postura suele generar más respeto que cualquier discurso. Empecé a sentirme más segura en mis decisiones. Ya no dudaba tanto de mis percepciones. Si algo no me hacía bien, me alejaba. Sin rencor, sin discursos largos. Simplemente me alejaba. Y esa coherencia empezó a reflejarse en todas las áreas de mi vida. Con el paso del tiempo, su nombre dejó de provocarme emociones intensas. Ya no sentía enojo ni tristeza profunda, solo una especie de recuerdo lejano, casi neutro. Y supe que eso era una señal clara de cierre. Cuando una historia deja de doler, es porque ya no te define. También entendí que el tiempo no castiga, revela. No hace falta intervenir para que las personas muestren quiénes son. Basta con no interferir. Yo no hice nada para que su imagen cambiara ante los demás. Simplemente dejé de sostenerla. Y cuando una deja de sostener lo que no le corresponde, las cosas caen por su propio peso. Hubo un momento en el que pensé: si hubiera reaccionado con enojo, tal vez habría recuperado el dinero. Pero habría perdido algo más valioso. Habría perdido la calma que hoy tengo. Y esa calma no la cambiaría por nada. Porque es una calma construida, no improvisada. Mi silencio fue, en el fondo, una forma de respeto propio. Una decisión consciente de no entrar en juegos de poder ni en discusiones estériles. No necesitaba ganar. Necesitaba estar en paz. Y esa diferencia lo cambió todo. Con los años, aprendí que no todas las personas que se van merecen una explicación. Algunas ya saben lo que hicieron. Otras no están listas para escucharlo. Y en ambos casos, insistir solo desgasta. El silencio, cuando es claro y sostenido, dice más de lo que creemos.
Hoy miro esta historia con una mezcla de gratitud y serenidad. Gratitud por la lección, serenidad por el camino elegido después. No me convertí en alguien desconfiada ni dura. Me convertí en alguien más consciente. Y eso se nota en cómo elijo, en cómo doy, en cómo me relaciono. Si algo cambió, definitivamente fue mi relación con la confianza. Ya no la entrego de inmediato, pero tampoco la cierro para siempre. La construyo, paso a paso, observando, escuchando, respetándome. El dinero perdido fue el precio de una lección que, aunque cara, me evitó errores futuros. Y cuando lo veo así, dejo de sentirlo como una pérdida. Lo veo como una inversión involuntaria en claridad. Mi silencio no fue pasividad, fue una decisión. Y esa decisión marcó un antes y un después en mi vida. Con el paso del tiempo, empecé a notar algo que al principio me resultó difícil de aceptar. Yo ya no era la misma persona que antes de la traición. No en el sentido de haberme endurecido, sino en algo mucho más profundo. Había dejado de ponerme en segundo lugar de manera automática. Ya no me apresuraba a entender a los demás antes de entenderme a mí. Ese cambio no fue inmediato ni evidente. Se fue construyendo en pequeños gestos, en decir no sin sentir culpa, en no responder mensajes de inmediato, en no ofrecer ayuda cuando no me la pedían, en observar más y hablar menos, y, curiosamente, ese nuevo equilibrio empezó a cambiar la forma en que los demás se relacionaban conmigo. Algunas personas se alejaron. No hubo discusiones ni conflictos abiertos. Simplemente dejaron de buscarme. Al principio, eso dolió. Me pregunté si estaba haciendo algo mal, si me estaba volviendo distante o egoísta, pero con el tiempo entendí que no se estaban alejando de mí, sino de la versión de mí que siempre estaba disponible para sostenerlos. Ese entendimiento fue liberador, porque me permitió aceptar que no todas las ausencias son pérdidas, algunas son ajustes necesarios, y ese ajuste me estaba devolviendo algo que había perdido sin darme cuenta, tiempo y energía. Mi ex amiga empezó a aparecer en conversaciones ajenas de una manera distinta. No como alguien admirada o cercana, sino como alguien que generaba cierta incomodidad. Pequeños comentarios, dudas, contradicciones. Yo no participaba de esas conversaciones, no porque quisiera protegerla, sino porque ya no necesitaba involucrarme. Lo que antes me habría generado ansiedad, ahora me dejaba indiferente. Empecé a entender que el tiempo no castiga de forma directa. No hay escenas dramáticas ni finales espectaculares. El tiempo simplemente expone, y cuando expone, lo hace de manera silenciosa pero constante. Las personas quedan frente a sus propios actos sin que nadie tenga que señalarlos. Mi silencio había creado un espacio donde esa exposición podía ocurrir sin interferencias. Yo no estaba ahí para cubrir, justificar o suavizar, y eso hizo que las cosas siguieran su curso natural. También empecé a notar cómo mi historia resonaba en otras personas, incluso sin contarla. Alguien se animaba a decirme que había pasado por algo parecido. Otra persona me hablaba de una decepción reciente. Yo escuchaba, sin dar consejos, sin moralizar, solo escuchaba, y entendí que muchas personas cargan traiciones silenciosas que nunca se atreven a nombrar. Ese reconocimiento compartido me hizo sentir menos sola. No porque buscara compañía en el dolor, sino porque entendí que mi experiencia no era excepcional, era humana, y eso le quitó peso. Con el tiempo, dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera reaccionado distinto.
si hubiera reclamado, si hubiera insistido, si hubiera expuesto la situación. Esas preguntas ya no me llevaban a ningún lado. El camino que había elegido, aunque lento, me había traído hasta un lugar de calma. Y esa calma era una señal clara de que no me había equivocado. También dejé de imaginar posibles disculpas. Durante un tiempo, había fantaseado con una conversación sincera, con una explicación tardía, con un gesto de reparación. Pero entendí que no todas las historias necesitan ese tipo de cierre. Algunas se cierran cuando una deja de esperar algo del otro. Mi silencio se transformó en aceptación. No una aceptación pasiva, sino una aceptación consciente de lo ocurrido y de sus consecuencias. Yo no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué lugar ocupaba esa historia en mi presente. Y decidí que no ocuparía uno central. Empecé a invertir mi energía en relaciones más equilibradas. Personas que no necesitaban que yo las salvara, ni que estuviera siempre disponible. Relaciones donde dar y recibir era algo natural, no una obligación unilateral. Esa diferencia se sentía en el cuerpo. Menos tensión, menos expectativas, más tranquilidad. A veces pensaba en el dinero perdido y sentía una leve punzada, no por la cantidad, sino por lo que representaba. Pero esa sensación ya no me dominaba. Era solo un recuerdo, no una herida abierta, y eso fue un indicio claro de que había avanzado. Entendí que el silencio no había sido solo una estrategia frente a la traición. Había sido una forma de reconstruirme, de volver a escucharme, de redefinir mis límites. Y esa reconstrucción, aunque silenciosa, había sido profunda. Mi examiga siguió su camino. Yo seguí el mío. No hubo reencuentros, ni conversaciones pendientes. Y lejos de sentirse como una historia incompleta, eso se sentía como un final coherente. Algunas personas entran en tu vida para enseñarte algo y luego se van. Resistirse a esa idea solo prolonga el dolor. Hoy puedo mirar atrás, sin resentimiento. No porque haya olvidado, sino porque entendí. Entendí que la traición no siempre habla de maldad. A veces habla de carencias. Y aunque eso no justifica lo ocurrido, me permite soltar sin cargar rencor. Mi silencio no buscó venganza, buscó equilibrio. Y ese equilibrio, con el tiempo, se volvió mi mayor protección. Aprendí que no todo se resuelve hablando. Algunas cosas se resuelven alejándose, observando, dejando que el tiempo haga su parte sin intervenir. Y cuando una confía en ese proceso, los resultados suelen ser más claros de lo que imaginamos. El silencio me enseñó a no reaccionar desde la herida. Me enseñó a elegir mis batallas. Me enseñó a valorar la paz por encima de la razón. Y esas lecciones, aunque nacieron del dolor, se quedaron como herramientas para el resto de mi vida. No sé si ella alguna vez entendió lo que perdió. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo sí sé lo que gané. Y eso es lo único que realmente importa. Porque cuando una aprende a callar sin desaparecer, el tiempo empieza a trabajar a su favor. Con el paso de los años, empecé a comprender que aquella traición había marcado un antes y un después, no solo en mis relaciones, sino en la forma en que me posicionaba frente al mundo. Antes, mi manera de vincularme estaba llena de concesiones silenciosas. Hoy, esas concesiones habían desaparecido. No porque me hubiera vuelto dura, sino porque había aprendido a distinguir entre dar y regalarme. Mi silencio, sostenido en el tiempo, empezó a convertirse en una especie de lenguaje propio, un lenguaje que no necesitaba explicaciones ni aclaraciones. Las personas entendían, casi de inmediato, hasta dónde podían llegar conmigo.
Ya no había espacio para ambigüedades ni para juegos emocionales. Esa claridad, aunque incómoda para algunos, resultó profundamente liberadora para mí. Empecé a notar cómo otras personas se acercaban con una actitud distinta, más respetuosa, más medida. No porque supieran lo que había pasado, sino porque mi presencia transmitía algo diferente. Cuando una deja de justificar lo injustificable, el entorno lo percibe. Aunque no se diga nada, se siente. A veces pensaba en cómo habría sido todo si hubiera reaccionado de otra manera, si hubiera reclamado el dinero con insistencia, si hubiera hablado mal de ella, si hubiera buscado aliados. Probablemente habría obtenido alguna satisfacción momentánea, pero también habría quedado atrapada en una historia que no quería seguir contando. Elegí otra cosa. Elegí seguir adelante, sin arrastrar esa carga. Mi ex amiga, con el tiempo, empezó a experimentar las consecuencias naturales de su forma de relacionarse, no porque alguien la castigara, sino porque las personas que viven tomando ventaja suelen quedarse sin sostén. Las relaciones superficiales no resisten cuando se necesita algo genuino. Yo lo vi desde lejos, sin alegría ni tristeza, solo con la certeza de que el tiempo estaba haciendo lo suyo. Hubo un momento en el que me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba que el dinero regresara para sentir que la historia estaba cerrada. Había algo mucho más valioso que había vuelto a mí: la confianza en mi propio criterio. Esa confianza, una vez recuperada, cambia todo. Empecé a usar esa claridad en otras áreas de mi vida, en el trabajo, en la familia, en nuevas amistades. Ya no aceptaba promesas vagas ni explicaciones confusas. Ya no me quedaba en lugares donde sentía incomodidad constante. Y ese filtro, aunque redujo la cantidad de personas a mi alrededor, aumentó la calidad de mis vínculos. También aprendí a reconocer mis propios límites emocionales. Entendí que no estaba obligada a sostener a nadie a costa de mi bienestar, que ayudar no implica sacrificarse siempre, que decir «hasta aquí» no te vuelve egoísta, te vuelve honesta. Y esa honestidad conmigo misma se convirtió en una base sólida. Mi silencio dejó de ser una reacción al pasado y se transformó en una elección presente. Ya no callaba por miedo a perder vínculos, sino por respeto a mí. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando el silencio nace del miedo, duele. Cuando nace del respeto propio, fortalece. Hubo momentos de soledad, claro. No todas las decisiones conscientes vienen acompañadas de aplausos. A veces implican quedarse sola con tus pensamientos, con tus elecciones, con tu historia. Pero esa soledad fue distinta a la que había sentido antes. No era abandono, era espacio. En ese espacio, empecé a reconstruirme con más calma, a elegir mejor, a escuchar mis intuiciones sin desestimarlas, a confiar, pero con límites claros. Y poco a poco, esa nueva forma de estar empezó a atraer experiencias más coherentes. La traición dejó de ser el centro de la historia. Se convirtió en un capítulo más, no en la trama principal. Ya no definía quién era ni cómo me relacionaba. Era parte de mi recorrido, pero no mi identidad. Y ese cambio interno fue uno de los mayores logros de todo este proceso. Entendí que el tiempo no siempre trae justicia visible, pero sí trae perspectiva. Y la perspectiva te permite ver con claridad lo que antes dolía demasiado para mirar de frente. Hoy podía recordar todo sin sentirme quebrada. Y eso era una señal clara de que había sanado. Mi ex amiga
Ya no ocupaba espacio en mis pensamientos. No porque hubiera sido borrada, sino porque había sido integrada como lo que fue. Una experiencia que me enseñó a cuidar mejor de mí. Y cuando una logra eso, deja de necesitar respuestas externas. Aprendí que no todas las historias se cierran con palabras. Algunas se cierran con distancia sostenida, con coherencia, con decisiones repetidas en el tiempo. Y ese tipo de cierre, aunque silencioso, es profundo y duradero. Hoy sé que el silencio no fue una pérdida, fue una inversión. Una inversión en claridad, en respeto propio, en tranquilidad. Y aunque el precio fue alto, el resultado valió la pena. Porque cuando una deja de insistir donde no hay reciprocidad, la vida empieza a responder de otras maneras. Con el tiempo, empecé a notar que la historia ya no necesitaba ser contada para existir. No tenía que recordarla ni repasarla para que siguiera teniendo sentido. Había dejado de ocupar un lugar central en mi vida, y eso, lejos de borrarla, la había colocado en su justa dimensión. Ya no era una herida abierta, sino una experiencia asimilada. Mi manera de moverme por el mundo cambió de forma casi imperceptible. Ya no buscaba aprobación ni validación. No sentía la necesidad de demostrar que era una buena amiga, una persona confiable o alguien siempre disponible. Había aprendido que esas cualidades no se prueban con sacrificio constante, sino con coherencia y límites claros. Empecé a disfrutar de una tranquilidad distinta. No la tranquilidad que viene de que todo esté bien, sino la que nace cuando una acepta que no todo tiene que estarlo. Esa aceptación me permitió relajarme, respirar mejor, vivir con menos tensión interna. El silencio que antes me pesaba, ahora me acompañaba. A veces, en momentos de calma, pensaba en ella. No con enojo, ni con nostalgia, sino con cierta distancia emocional. Me preguntaba si alguna vez habría entendido lo que hizo, si habría sentido culpa, si habría aprendido algo. Pero esas preguntas ya no me inquietaban, eran curiosidades, no necesidades. Entendí que el verdadero cambio no estaba en lo que le pasara a ella, sino en lo que había pasado dentro de mí. Yo ya no era la persona que habría vuelto a confiar de la misma manera. Y no porque me hubiera vuelto desconfiada, sino porque ahora sabía escucharme mejor. Mi silencio había sido interpretado de muchas maneras a lo largo del tiempo. Algunos lo vieron como debilidad, otros como indiferencia. Muy pocos entendieron que era una forma de cuidado, y no me sentí obligada a aclararlo. Cada quien entiende desde su propia experiencia. También comprendí que el tiempo tiene una forma particular de ordenar las cosas. No lo hace rápido, ni de manera justa, según nuestros criterios, pero lo hace. Coloca a cada persona frente a las consecuencias naturales de sus decisiones. No necesita testigos ni explicaciones. Simplemente ocurre. Mi ex amiga dejó de aparecer incluso en conversaciones ajenas. Su nombre se fue diluyendo, y cuando alguien lo mencionaba, ya no despertaba nada en mí, ni tensión, ni curiosidad, ni tristeza. Solo una sensación neutra, casi distante. Y supe que ese era el indicador más claro de que había soltado. Empecé a valorar profundamente la estabilidad emocional que había construido. No dependía de la conducta de otros ni de promesas externas. Dependía de mis decisiones diarias, de lo que aceptaba y de lo que no, de cómo me trataba a mí misma cuando algo no salía como esperaba. También aprendí a reconocer cuando alguien se acercaba desde un interés genuino y cuando lo hacía desde la conveniencia. Esa distinción que antes me costaba, ahora era casi inmediata, no porque juzgara, sino porque prestaba atención a los hechos, no a las palabras. El dinero perdido
Dejó de ser un tema, incluso en retrospectiva. Ya no pensaba en él como algo que me habían quitado, sino como algo que había salido de mi vida junto con una relación que no era real. Y visto así, la pérdida adquiría otro significado. No era solo pérdida, era cierre. Hubo un momento en el que me di cuenta de que, sin proponérmelo, me había convertido en una persona más selectiva y, al mismo tiempo, más liviana. Menos relaciones, pero más auténticas. Menos expectativas, pero más claridad. Y ese equilibrio era nuevo para mí. Mi silencio también me enseñó algo sobre la paciencia. No la paciencia de esperar que el otro cambie, sino la paciencia de permitir que las cosas se revelen solas. De no apresurar conclusiones, ni forzar finales. De confiar en que el tiempo, bien acompañado por coherencia, termina mostrando la verdad. A veces, cuando escucho historias similares a la mía, siento una mezcla de empatía y serenidad. Empatía por el dolor inicial, serenidad porque sé que ese dolor no es permanente, que, con el enfoque adecuado, puede transformarse en aprendizaje, no en cinismo, sino en sabiduría práctica. Mi historia con ella no terminó con una conversación final, ni con una devolución tardía. Terminó con una decisión sostenida en el tiempo. No volver a poner mi dignidad en manos equivocadas. Y esa decisión fue suficiente. Hoy puedo decir que el silencio no fue el final de la historia, sino el comienzo de otra. Una historia en la que me escucho más, me respeto más y me elijo sin culpa. Y aunque ese camino fue largo y a veces solitario, el resultado fue profundo. El tiempo pasó, la traición quedó atrás, la claridad se quedó. Y cuando una llega a ese punto, ya no necesita explicaciones, ni disculpas, ni devoluciones pendientes. Lo único que necesita es seguir adelante, con la tranquilidad de saber que aprendió a tiempo lo que no volverá a repetir. Con los años, entendí que no todas las historias necesitan un cierre ruidoso para quedar definitivamente atrás. Algunas se cierran cuando una deja de explicarse, de justificarse, de esperar algo del otro. Mi historia con ella terminó así, sin conversaciones pendientes, sin disculpas tardías, sin devoluciones inesperadas. Terminó cuando yo decidí no seguir sosteniendo algo que ya no era real. Hoy, cuando pienso en aquella traición, no siento rabia, tampoco tristeza profunda. Siento algo distinto, claridad. Y esa claridad llegó despacio, como llegan las cosas que de verdad permanecen. No apareció de un día para otro. Se fue construyendo con cada decisión que tomé después, con cada límite que puse, con cada silencio que no me dañó, sino que me protegió. Durante mucho tiempo creí que callar significaba perder, perder la razón, perder el control, perder el lugar. Hoy sé que no siempre es así. Hay silencios que no quitan nada, al contrario, devuelven dignidad, devuelven calma, devuelven fuerza. Mi silencio no fue una rendición, fue una forma de retirarme con integridad. El dinero nunca volvió y, con el tiempo, dejó de importar, no porque no fuera mío, sino porque ya no representaba lo que había perdido. Lo que realmente dolió no fue la cantidad, sino la confirmación de que había confiado en alguien que no estaba a la altura. Y aceptar eso fue más difícil que aceptar la pérdida material. Hubo días en los que me pregunté si debería haber actuado distinto, si reclamar con más firmeza habría cambiado algo, si hablar en voz alta me habría dado una sensación de justicia. Pero cada vez que imaginaba esos escenarios, sentía un cansancio profundo, porque entendí que ninguna confrontación me habría devuelto lo que realmente necesitaba: paz. Mi forma de sanar
no fue hacia afuera, fue hacia adentro. Aprendí a observarme sin juicio, a reconocer en qué momentos había ignorado mis propias señales internas, a aceptar que mi deseo de ayudar, de sostener, de ser leal, había sido usado por alguien que no supo valorar eso, y esa aceptación, aunque incómoda, fue liberadora. Con el tiempo, también entendí que no todo el mundo merece acceso a tu generosidad, que ser buena persona no implica estar disponible para cualquiera, que ayudar no significa sacrificarse siempre, y que retirarse a tiempo no es egoísmo, es cuidado. Mi silencio permitió que el tiempo hiciera su trabajo. No para castigar, sino para mostrar. Y lo que mostró no me sorprendió. Las personas que construyen relaciones desde el interés suelen repetir el mismo patrón, no porque sean malas, sino porque no saben hacerlo de otra manera. Yo solo dejé de ser parte de ese patrón. Hoy ya no me pregunto si ella se arrepintió, si alguna vez pensó en devolver el dinero, si sintió culpa. Esas preguntas ya no ocupan espacio en mi mente, porque entendí que mi cierre no dependía de sus respuestas, dependía de mi decisión de no volver a poner mi dignidad en manos equivocadas. Aprendí a confiar de otra manera, no menos, sino mejor, con más atención, con más calma, con más respeto por mis propios límites. Y esa forma de confiar cambió la calidad de mis relaciones. Ya no busco intensidad ni promesas, busco coherencia. Y cuando hay coherencia, no hace falta decir mucho. Mi historia no terminó con una victoria visible. No hubo restitución, ni disculpas públicas, ni escenas finales. Terminó con algo más profundo, con una transformación interna que nadie puede quitarme. Y esa transformación fue el verdadero desenlace. Hoy puedo sentarme en silencio, sin sentir incomodidad. Puedo recordar, sin que duela. Puedo hablar de esta historia, sin temblar por dentro. Y eso, para mí, es señal de que sané. No porque olvidé, sino porque integré. Entendí que el tiempo no siempre da lo que esperamos, pero casi siempre da lo que necesitamos. A mí me dio perspectiva, me dio claridad, me dio la oportunidad de elegirme de una forma que antes no sabía. Y aunque el precio fue alto, el aprendizaje fue profundo. Si algo quedó claro después de todo este proceso es esto: no todo el que se va pierde. A veces, la que se va gana. Gana espacio, gana calma, gana verdad. Yo no perdí una amiga, perdí una ilusión. Y perder una ilusión, aunque duele, también libera. Mi silencio no buscó venganza, buscó equilibrio. No buscó justicia inmediata, buscó coherencia. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, me devolvió algo que no sabía que había perdido: la confianza en mí misma. Hoy sé que no necesito explicarle a nadie por qué me alejé. Quien estuvo atento, entendió. Quien no, no estaba destinado a hacerlo. Y esa comprensión me quitó una carga enorme de encima. La vida siguió. Yo seguí. Con menos personas, pero con más verdad. Con menos ruido, pero con más paz. Y esa combinación, a esta altura de mi vida, vale más que cualquier devolución pendiente. No todas las traiciones necesitan un final dramático. Algunas solo necesitan tiempo y silencio. Porque cuando una se retira con dignidad y deja que el tiempo haga su parte, la verdadera revancha no es que el otro pierda, es que una misma ya no pierde nada.